Celos, envidia, agresión, guerra, desmadre en general. Las pasiones humanas han llevado y llevarán al conflicto. ¿Cómo logra el ser humano conformarse en sociedad? ¿Cómo nuestra especie llega a organizarse, a generar alianzas y convenios para garantizar la paz? Por más imperfectos que sean nuestros estados, ellos requieren de un nivel complejísimo de organización entre los individuos. ¿Por qué optamos por este aparato y no por guiarnos como otros animales? ¿Por qué no estamos en perpetua guerra unos contra otros? Y, más importante aún, ¿cómo mantenemos la paz? ¿Qué debemos hacer para evitar el rompimiento del vínculo social que nos garantiza, en mayor o menor medida, la supervivencia? Estas y muchas otras preguntas son las que trata de responder Thomas Hobbes en su más conocida obra, Leviatán. En ella, el filósofo inglés no solo busca conocer las formas políticas de organización de un Estado, sino las fallas que en él deben ocurrir para su colapso. Para indagar en el Estado, Hobbes debe preguntarse primero por aquel que lo conforma, el ser humano. Este pensador nos asegura que conocer la naturaleza humana nos permitirá conocer, a su vez, las fallas de su organización social. Leviatán, de Thomas Hobbes, es su más conocida obra y uno de los mayores referentes de los estudios de filosofía política. Sin embargo, esta obra no es la única del filósofo. Su antecedente es De Cive, o Tratado sobre el Ciudadano. Este texto estaba destinado a ser el tercero de una trilogía. Los otros dos fueron más tarde publicados bajo el nombre de Sobre el cuerpo y sobre el hombre, respectivamente. Hobbes publicó su tratado sobre el ciudadano de forma anticipada por los conflictos de su natal Inglaterra, a lo que también responde su magna obra, Leviatán. En Leviatán podemos comprender sus anteriores tratados de forma más acabada, su pensamiento maduro y perfeccionado en una majestuosa obra. Thomas Hobbes, nacido el 5 de abril de 1588 en Westport, cerca de Malmesbury, gozó de un ávido intelecto desde su niñez, aprendiendo latín y griego a los 6 años. A los 15, partió a un colegio propiedad de Oxford, en donde pudo conocer complejos textos filosóficos de la escolástica y el pensamiento que la fundamentaba, el aristotelismo. No obstante, junto a su ávido intelecto, Hobbes se permitía ser crítico con los nombres sagrados de su tiempo, mostrándose crítico con toda la obra escolástica y sus barrocas discusiones. En pleno auge del Renacimiento, Thomas se interesó más por los clásicos autores griegos y romanos, sobre todo centrándose en la famosa obra de Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. Tras terminar sus estudios, Hobbes consiguió trabajo como tutor en una familia adinerada que le permitió viajar a París, en donde se relacionó con los estudios sobre física y creció su interés en la filosofía. Para 1631, Hobbes estaba ya estructurando su propio pensamiento, una filosofía materialista y mecanicista que explicaba 3 cosas: el cuerpo, el ser humano y la sociedad civil. Al desarrollar estos escritos, Hobbes volvió algunas veces a Inglaterra. Sin embargo, para su última visita, sus ideas comenzaron a ser señaladas como problemáticas y polémicas, a veces incluso como ateas, por lo que tuvo que volver a París huyendo. Para 1642, la Guerra Civil Inglesa estalló y varios partidarios del rey huyeron a la Europa continental. Hobbes trató con aquellos exiliados en París, trato que le ayudó a elaborar su obra definitiva, el Leviatán. Hobbes eligió a una figura bíblica como el Leviatán para significar a un poder superior que somete a los seres humanos, pero por el bien mismo de ellos. Leviatán responde entonces a un contexto político bien definido: el caos de la Guerra Civil Inglesa, causada, según Hobbes, por las pasiones de los individuos. La Guerra Civil Inglesa es el conjunto de 3 guerras entre 2 bandos: el parlamentario y el monárquico. Los parlamentarios, conocidos como Roundheads, estaban al mando de Oliver Cromwell, mientras que las fuerzas monárquicas, llamadas realistas, eran dirigidas por Carlos I.
La obra que analizaremos en esta serie de videos responde así a este conflicto, a la guerra civil inglesa. Para Hobbes, la guerra civil era equivalente al estado de naturaleza, un estado en el que lo único que tiene cada individuo para mantenerse vivo son sus propias fuerzas corporales. A pesar de que este estado de naturaleza lo pueden compartir tanto humanos como el resto de especies animales, nuestra especie tiene una facultad más elevada, la facultad racional, que funciona como una herramienta que nos ayuda a sobrevivir. Hobbes busca mostrar cómo el estado de naturaleza, al igual que el de guerra civil, son contrarios a la razón humana, por lo que es preferible, hasta el peor de los gobiernos, que el estado de guerra, el de todos contra todos. Hobbes divide su Leviatán en 4 partes, que trataré en 3 videos. En este primer video hablaremos del ser humano, en el segundo del Estado, y en el tercero hablaremos de las partes 3 y 4 del Leviatán, intituladas Estado Cristiano y Reino de las Tinieblas, también respectivamente. Pasemos entonces a la parte que dedica Hobbes al estudio del ser humano, con la finalidad de conocer su naturaleza. Si bien ya muchos escritos clásicos eran bien conocidos sobre política, e incluso a Hobbes le era relativamente reciente la obra de Maquiavelo y sus magníficas estrategias para el mantenimiento del poder, Thomas nos ofrece Leviatán. ¿Qué tiene de nuevo esta obra? Pues bien, además de todo su increíble contenido, lo más importante para comprenderla es su método, el cual busca apegarse al método geométrico. Esta búsqueda de aplicar el método geométrico al derecho y a la política proviene de la fascinación por los elementos de Euclides. Si observamos esta obra, vemos cómo Euclides, antes de desarrollar cualquier cosa, parte de definiciones exactas y claras. Tras estas definiciones, lo único que podemos obtener son saberes sólidos. Esto, en conjunto con el contacto que Hobbes tuvo con el método de Galileo y con el pensamiento de Descartes, le incentivó para tratar de aplicar el mismo método y con la misma rigurosidad de la matemática a las áreas de la política. Si nos lanzamos al Leviatán, vemos cómo Hobbes nos advierte que, para obtener cualquier clase de conocimiento, debemos partir de definiciones bien estipuladas. Ahora bien, estas definiciones no únicamente deben estar estipuladas, sino que deben de ser claras. Para ser claras, deben corresponder sus palabras a objetos que tengamos en la memoria y hayan pasado por los sentidos. Por lo que ya tenemos aquí una pista de la vía que utiliza el autor para fundamentar su sistema, una vía empírica. Todo conocimiento debe partir de los sentidos. Es a raíz de ellos que obtenemos cualquier conocimiento del mundo. Si Euclides comienza su obra Elementos con las definiciones de punto, línea, extremos de una línea recta y superficie, entre muchas otras, para luego construir sobre estos sólidos cimientos su obra geométrica, Hobbes busca definir al ser humano, sus capacidades y sus partes, ya que es él los cimientos de todo Estado. En la introducción al Leviatán, nos explica Hobbes la naturaleza del Estado con las siguientes palabras. La naturaleza, arte por el que Dios ha hecho y gobierna el mundo, es imitada por el arte del hombre, como en tantas otras cosas que éste puede fabricar un animal artificial. Pues es mediante el arte como se crea este gran Leviatán, que llamamos república o Estado, en latín civitas, y que no es otra cosa que un hombre artificial. El Estado es entonces un humano artificial gigante, pero sus partes son todos los seres humanos particulares que lo hacen funcionar, así como lo son los órganos del cuerpo los que posibilitan su organización y equilibrio. Hobbes busca conocer bien a los seres humanos para identificar qué falla y qué debemos hacer para evitar ese fallo en la sociedad, ese colapso que veía en su natal Inglaterra, en ese gran ser humano artificial llamado Estado, el Leviatán. Para comenzar con sus definiciones, parte Hobbes del primer material que llega a nuestra mente, el de los objetos materiales presionando nuestros sentidos. Los conocimientos anatómicos de la época no habían alcanzado todavía el desarrollo para que Hobbes supiera cómo, a través de señales eléctricas, nuestros sentidos y nuestros nervios envían información al cerebro sobre los objetos que aparecen ante ellos. Por lo que el filósofo lo explicaba como una clase de presión que, mediante una clase de engranajes o ligamentos,
Los objetos dejaban su marca en nuestra mente a través del tacto, el oído o la vista. El mundo es entendido desde el pensamiento de Hobbes como puramente material. Los objetos presionan nuestros sentidos, llegando hasta nuestro cerebro. Ahí, la imagen que dejan marcada es una memoria. Una vez que el objeto deja de estar frente a nuestros sentidos, solo nos queda la huella marcada en nuestro cerebro, un sentido debilitado, a lo que Hobbes llama imaginación. Muchas imágenes marcadas en nuestra mente, mucha memoria, es lo que llamamos experiencia. Nos dice Hobbes que, gracias a esta experiencia, es que todos los seres humanos, al margen de lo doctos que seamos, alcanzamos ciertos conocimientos, porque el tiempo es igual para todos y así también las imágenes a las que todos estamos expuestos. Nos dice Hobbes que las memorias grabadas en nuestro cerebro podemos nosotros mezclarlas de muy diversas formas, por lo que las imágenes fantasiosas de un centauro o un unicornio surgen de ahí, de la mezcla de estas imágenes. A esta capacidad de combinación y juego de imágenes mentales, Hobbes le llama entendimiento. A la secuencia de imágenes mentales las llama Hobbes cadenas de pensamientos. Estas cadenas pueden tener un orden arbitrario o guiado. El arbitrario es aquel que notamos cuando divagamos, como cuando estamos sentados en un parque y nos ponemos a pensar en un problema familiar que tenemos para 10 minutos después notar que terminamos pensando en el concierto de Tool al que fuimos. Justamente hace poco fui a ver a Tool y estuvo genial. No tiene nada que ver, pero quería presumirlo. En cambio, la cadena de pensamientos guiada es aquella dirigida por el deseo, en donde lo que tratamos de conocer, por medio de la memoria y la experiencia, es la causa o consecuencia de algo. Así, podemos pensar en lo que debemos hacer para conseguir un trabajo o para impresionar a una persona que nos gusta, así como pensar en las consecuencias financieras de endeudarnos con un viaje o en las consecuencias que una guerra global tendría. Estas enormes y complejas cadenas de pensamientos ya hacen algo asombroso al intelecto humano, pero lo es más cuando entra otro factor en el juego, el lenguaje. Si bien muchas especies animales tienen lenguaje, estos parecen muy primitivos en comparación al humano. El lenguaje humano es ese conjunto de signos y símbolos que representan imágenes de forma mucho más eficaz. Asociamos, en algún momento de la historia, sonidos que emitimos a imágenes y objetos, llamando palabras a estos sonidos. El conjunto de palabras es un texto oral y, tras el texto oral, generamos también el texto escrito, herramienta con la cual plasmamos y concretamos cadenas de pensamientos en algo material, por ejemplo, un papel. Hobbes nos dice que, sin el lenguaje, las sociedades, los contratos, el Estado y la paz hubieran sido imposibles. Descubrimos a su vez que nuestras cadenas de pensamiento tienen reglas rígidas y claras, cuyo estudio se llama lógica. Las reglas de la lógica las estipuló Aristóteles casi 2 milenios antes que Hobbes, y si bien nuestro autor inglés es un tanto alérgico al aristotelismo por su función en la escolástica, parte de las mismas nociones básicas de la lógica aristotélica. La capacidad de enlazar conforme a estas reglas todos los pensamientos de un discurso, Hobbes llama entender. Por lo que nuestro entendimiento, el humano, se distancia del animal por poder relacionar no solo imágenes, sino también palabras. Sin embargo, hay que dejar algo en claro en el pensamiento de Hobbes. Toda palabra debe tener su respaldo en una imagen, y toda imagen en un objeto material. Por ello, toda palabra que no podamos asociar a una imagen es un absurdo. Hobbes nos dice que son precisamente los pensadores escolásticos los que han construido edificios enormes de palabras absurdas, sin ninguna clase de sentido, cuya enunciación solo busca elevar el orgullo de los escolásticos por parecer doctos en una materia elevada, por encima del vulgo. Y bien, si ya Hobbes explicó qué es el entendimiento, ¿qué pasa con la acción de razonar? ¿Qué entiende como esa facultad esencial del ser humano que es la razón? El autor la define como la capacidad de calcular. Podríamos relacionar esta capacidad con la matemática, pero nos dice Thomas que no se limita a números, sino que el calcular implica adición y sustracción, ir añadiendo cosas o ir restando cosas a algo. Esto puede hacerse tanto en aritmética, con números, como en geometría, con líneas, figuras y ángulos, pero también en áreas como la política, por medio de la aplicación del método geométrico, se aplica también al poder, a los pactos, a los deberes y convenciones, a hechos, derechos y leyes.
El sumar y restar en el ámbito político es efectivo, según nuestro autor, solo si hemos convenido significar bien nuestros pensamientos. Esto es algo que los filósofos casi nunca hacen, lo que señala Hobbes como el más frecuente error en la filosofía. Si entendemos el razonar correctamente como sumar hechos para ir de las causas a las consecuencias, o sumar premisas para conectarlas y llegar a las conclusiones, Hobbes nos dice que no hay filósofos que empiecen partiendo de definiciones de aquello de lo que van a hablar. Nos dice Hobbes que la razón es esta capacidad de calcular. Los filósofos han calculado mal o con nociones defectuosas, ya que han sumado y restado unidades vacías, las cuales serían los conceptos absurdos y sin significado. Por ello, no han podido llegar al producto de la razón bien utilizada. El producto último de la razón, utilizada de forma adecuada, es la ciencia. La ciencia es el conjunto de pensamientos y operaciones de cadenas de pensamientos fundamentados en definiciones bien estipuladas, como en los elementos de Euclides. Y pues bien, lo que hemos expuesto hasta este momento de la obra es lo que Hobbes explica en sus primeros 5 capítulos, que son las cuestiones que hoy llamaríamos epistemológicas. Es la epistemología del Leviatán, las formas con las que cree Hobbes podemos alcanzar cualquier clase de conocimiento posible. Su epistemología se fundamenta en el método euclidiano, y lo observamos en la exposición de Hobbes. Primero definió la imaginación, la memoria, la experiencia, así como el entendimiento y la razón, para luego explicar qué es la ciencia. Con estas nociones epistemológicas podemos pasar a los siguientes capítulos de esta primera parte dedicada al estudio del ser humano en el Leviatán, en donde hablaremos no solo del conocimiento humano, sino del poder, las pasiones y la religión. Desde la antigüedad, el pensamiento ha sido tenido como la herramienta para llegar a acuerdos y entendimiento, tratando de limitar el otro lado de los seres humanos, el de las pasiones, los deseos y el poder. Esto lo tiene más que claro Hobbes, por lo que, junto a la parte racional e intelectual, examina también las pasiones humanas. Y no solo eso, sino la tendencia de todo ser vivo. Hobbes describe al mundo sobre un concepto fundamental, el movimiento. Para Hobbes, el movimiento es la esencia de todo ser vivo, por lo que el que algo esté en total reposo es una pista de que carece de vida o de que la ha perdido. Nos dice, al inicio del capítulo 6, lo siguiente. Hay en los animales 2 clases de movimientos que les son peculiares. El uno es el llamado vital, comienza con la generación y continúa sin interrupción durante toda su vida. De este tipo son la circulación de la sangre, el pulso, la respiración, la digestión, la nutrición, la excreción, etc. Movimientos todos ellos que no necesitan la ayuda de la imaginación. El otro es el movimiento animal, también llamado movimiento voluntario. De este tipo son el andar, el hablar, el mover cualquiera de nuestros miembros siguiendo lo que primero se ha imaginado en nuestra mente. El movimiento que emerge de nuestro cuerpo y de nuestra voluntad se rige por el deseo y la aversión. Aquello que deseamos es lo que se muestra como placentero y nos dirige a seguir viviendo. Lo que odiamos, en cambio, lo que nos causa aversión, es lo que nos causa desagrado y parece poner en riesgo nuestra existencia. Por cierto, si te está gustando este video es porque la filosofía es de tu interés, así que te invito a darle like a este video, suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de cuando subo contenido al canal. Además, puedes apoyar mi trabajo adquiriendo una membresía por $1 al mes, con lo cual verás tu nombre al final del video para agradecer que sostengas este proyecto. A pesar de que los seres humanos podemos reconocer que algo puede causarnos bien, a pesar de ser doloroso, o causarnos mal siendo placentero, como lo es el dolor de una operación o el placer de una comida chatarra, el cuerpo sigue sintiendo este mismo placer o esta misma aversión que nos resignamos a sentir. En estas direcciones del movimiento vivo, el deseo y la aversión, Hobbes explica varias formas de experiencia humana reducibles a ellas. La esperanza sería el apetito por alcanzar lo que se desea, mientras que la desesperación, el sufrimiento de saber que aún no se alcanza. El miedo es la aversión a un posible daño. La benevolencia es el deseo de un bien hacia otros. Es en este capítulo 6 donde una lista muy larga e interesante de deseos y aversiones, Hobbes define múltiples formas de experiencia humana. Solo señalo estas pocas porque no acabaría en un solo video,
pero te recomiendo acudir a ellas porque dejan ver cómo el autor tiene una enorme claridad conceptual, incluso con las pasiones humanas. Termina este apartado Hobbes por definir la felicidad, la cual entiende no como una experiencia en concreto, sino que la felicidad en esta vida implica alcanzar a saciar los deseos y evitar las aversiones de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Si durante la vida alcanzamos a satisfacer la mayor parte de nuestros deseos, es entonces cuando sentimos haber sido felices. Y en alcanzar el placer y evitar el dolor se fundamenta toda clase de acción humana, sin una sola excepción. Por último, Hobbes nos habla de las virtudes intelectuales y sus contrarios, sus formas viciosas. Las virtudes intelectuales las entiende el autor como una disposición de la mente que los hombres valoran y desean poseer, llamadas también ingenio o talento. A estas virtudes las divide en dos clases, naturales y adquiridas. Por su distanciamiento con el pensamiento de Descartes, que aboga por un innatismo, Hobbes niega cualquier conocimiento que tengamos desde el nacimiento, por lo que las virtudes naturales las entiende más bien como una capacidad de aprender algo solo mediante la experiencia, sin ningún método o instrucción. Por ejemplo, si una persona se convierte, al tratar de sembrar vegetales, en un gran campesino, sin mucha ayuda de otros que le enseñen a hacerlo, tiene una virtud natural. Por otro lado, la virtud adquirida es aquella que sí es capaz de ser enseñada, como la capacidad de arreglar un coche o de hacer una cirugía. Para estas dos clases de virtudes se necesita una enorme celeridad en imaginar o en conectar pensamientos, mientras que una velocidad lenta implicaría ser estúpido. Ser inteligente es, para Hobbes, la capacidad de ir rápida y coherentemente de un pensamiento a otro, mientras que ir lento es el significado de la estupidez. Definidos y explicados todos estos elementos, tanto intelectuales como pasionales, en el ser humano, Hobbes pasa al tema del poder. Entiende el filósofo que el ser humano, a diferencia de otras especies, tiene la enorme capacidad de abstraerse en el tiempo y pensar tanto en el pasado como en el futuro. El miedo es justo el temor a un posible daño futuro, por lo que uno de los mayores miedos de nuestra especie es el de perder la vida en un futuro. Para tratar de dar solución a este miedo, o al menos reducirlo al máximo, utilizamos nuestra capacidad intelectual para organizarnos, colaborar y así generar alimento, ropa, vivienda, entre muchas otras cosas que nos facilitan vivir. Y buscamos hacerlo de la manera más eficiente y barata. Pues bien, es aquí cuando entra el concepto del poder, ya que el poder es definido en Hobbes como este conjunto de cosas que cada humano tiene a su alcance para garantizar un bien futuro. En el capítulo 10, Hobbes define el poder de una persona como los medios que tiene a la mano para obtener un bien futuro que se le presenta como bueno. Al hablar de estos bienes para asegurar el futuro, podríamos pensar en grandes cantidades de comida, de agua, en una vivienda bien hecha, pero el análisis hobbesiano va mucho más allá. Encontramos medios y bienes muy sofisticados que a veces nos pasan inadvertidos en sociedad. Hobbes divide las cosas que representan poder en dos tipos: poderes originales o poderes instrumentales. Entre los originales encontramos aquellos que representan facultades extraordinarias de nuestro cuerpo o mente, como una enorme fuerza, una bella apariencia, gran agilidad mental, etc. Por otro lado, los instrumentales son adquiridos gracias a estos poderes originales, como las riquezas, la reputación o los amigos. Hobbes hace énfasis, al ser esta obra de corte político, en los poderes instrumentales adquiridos en sociedad. Por un lado, la reputación es poder, ya que ella atrae a quienes necesitan protección. El éxito, la reputación de prudencia y la nobleza son también poder. La elocuencia, la buena apariencia y las artes representan poder. Pero podemos resumir esta variedad de poderes en uno: la dignidad, lo cual no es más que el valor de un ser humano. Podría venir a nuestra mente de forma inmediata el concepto de dignidad como el que fundamenta a los derechos humanos, como un valor intrínseco a todo ser humano, el cual debe ser respetado. Sin embargo, lejos está Hobbes de definir así la dignidad. Para él, la dignidad es el valor de un ser humano, y el valor no es más que lo que una o varias personas estarían dispuestas a pagar o sacrificar por algo. Por lo que el valor de un ser humano depende siempre de cuánto la sociedad esté dispuesta a pagar por él. La dignidad es la herramienta más útil y que más poder nos ofrece. Entre más tengamos,
más aseguramos tener nuestro futuro. Mientras menos tengamos, vamos a temer a diario por nuestra vida. Si la sociedad es ese conjunto que, como conjunto, es un ser humano gigante, más vale tener valor, ser reconocido frente a la población en general. Para ello, hemos de ganar honores, hacer amistades, tener riquezas y mucha prudencia. Es lo que, en sociedad, asegura nuestra supervivencia. En los últimos capítulos de esta parte del Leviatán, Hobbes deduce las leyes racionales que podemos obtener por la naturaleza de la razón, utilizando el poder, pero, antes de llegar a eso, nos habla acerca de la religión, de cómo ella surge y a qué responde. Destaca Hobbes también que la religión solo se encuentra en el ser humano, la cual responde a la necesidad de nuestra especie tanto por saber sobre la causa de todos los sucesos que observa, como la insuficiencia de nuestro conocimiento sobre esas mismas causas. El ser humano, cuando no puede estar seguro de las causas de las cosas, las supone, nos dice el autor. Esta tendencia a suponer las causas de todo, como la causa de la existencia del mundo, de nosotros mismos, del bien y del mal, proviene de la ansiedad por los tiempos venideros, por ese mismo miedo de no saber qué pasará en el futuro, si seguiremos o no viviendo. La muerte es, para el ser humano y todo ser vivo, algo que tememos y de lo que tratamos de alejarnos con toda posible acción. Pero también tenemos la certeza de que algún día nos llegará, así como le llega a todo ser vivo que vemos morir. Reconocer un ser invisible con el poder suficiente para garantizar nuestra supervivencia, incluso después de morir, es algo que nos demanda la mente. Y de ahí surge la religión, fundamentada a ella en un mundo incorpóreo. Esta misma religión ha servido también para alcanzar poder, utilizada por unos para generar miedo en otros. Ahora bien, cabe decir que Hobbes no es ateo como parecería aquí, o al menos no se presenta así en el Leviatán, sino todo lo contrario, es un profundo creyente cristiano. Estas observaciones sobre la religión las dirige hacia las llamadas paganas, teniendo al cristianismo como la religión verdadera. Aún así, en las últimas páginas del capítulo 12, Hobbes critica a la Iglesia Católica e incluso a muchas vertientes protestantes de crear todo un aparato de beneficio y lucro en el cristianismo, por lo que los textos de Hobbes nunca fueron bien recibidos por el clero. Pero bien, debemos pasar ahora al inicio de una parte jurídica de la obra de Hobbes, un apartado dedicado al examen de si existe algo como una ley natural al ser humano. Pasemos a las leyes naturales de los últimos capítulos de esta primera parte y de este primer video. Los capítulos 14, 15 y 16 son los últimos de la primera parte del Leviatán, la dedicada al estudio del ser humano, y nos hablan de leyes naturales que podemos derivar de la razón humana, leyes que, de hecho, se derivan de una sola que veremos al final de estos apartados. He visto que Hobbes es considerado a veces como ius naturalista, a veces como ius positivista. Es decir, algunos intérpretes resaltan que para Hobbes existe claramente un derecho natural, mientras que para otros, Hobbes niega toda existencia del derecho más allá del estado civil, por ser este quien le da vigencia. Si nos vamos al inicio del capítulo 14, Hobbes nos introduce al apartado con las siguientes palabras. El derecho natural, que los escritores llaman comúnmente ius naturale, es la libertad que tiene cada hombre de usar su propio poder según le plazca, para la preservación de su naturaleza, esto es, de su propia vida, y, consecuentemente, de hacer cualquier cosa que, conforme a su juicio y razón, se conciba como la más apta para alcanzar este fin. Hobbes entiende entonces al derecho natural como algo real al margen del Estado, pero este derecho no es más que la libertad del individuo para hacer lo que sea, que en su tratado sobre el ciudadano llama derecho a todo. Por libertad entiende Hobbes la ausencia de impedimentos externos, por lo que el derecho natural es la ausencia de impedimentos para que un individuo haga lo que quiera con tal de preservar su vida. Más adelante, Hobbes nos dice, una ley natural, lex naturalis, es un precepto o regla general, descubierto mediante la razón, por el cual a un hombre se le prohíbe hacer aquello que sea destructivo para su vida o elimine los medios para conservarla. El derecho consiste en la libertad de hacer o de no hacer, mientras que la ley determina y obliga a una de las dos cosas. Si entendemos por derecho la libertad de hacer lo que se quiera, podríamos decir que sí, que Hobbes es un ius naturalista.
Pero si consideramos que, para que un derecho exista, deben existir instituciones que garanticen su ejercicio, difícilmente podríamos posicionarlo ahí. Pero bien, al margen de esta cuestión jurídica, que algún estudiante de Derecho podrá aclararnos en los comentarios si gusta hacernos el favor, Hobbes afirma que hay leyes, normas con un carácter de obligatoriedad, que podemos derivar de la razón humana. Estas leyes obligan al individuo a actuar para conservar su vida. Aquí veremos que Hobbes entiende al individuo separado del Estado. Todo este tiempo lo ha hecho. Recordemos que, para Aristóteles, el ser humano es un animal social, por lo que la naturaleza humana sería similar a la de las hormigas o a la de las abejas, respecto a que sería impensable pensar a una hormiga o una abeja viviendo de forma aislada. Solo existe el ser humano si existe en sociedad. Su naturaleza es nacer, crecer y desarrollarse en sociedad. En cambio, Hobbes parte del individuo como autosuficiente, como si sus facultades se desarrollaran al margen de la sociedad, pensando a los individuos de nuestra especie más bien como águilas o lobos, que si bien pueden andar en manada, también pueden sobrevivir en soledad. Solo así puede entenderse que el individuo tenga una razón que utilice solo para su propio beneficio, con la cual llegue a acuerdos y, más tarde, al contrato social. La razón humana, en el hipotético estado de naturaleza de Hobbes, le impondría al individuo leyes prácticas para conservar su vida. El estado de naturaleza sería aquel en el que el individuo tiene derecho a todo, pero también sufre el peligro de que alguien lo someta por este mismo derecho a todo que tienen los demás. El estado de naturaleza es el escenario fuera del estado civil, y en este estado, en donde el único derecho es el derecho a todo, nuestro intelecto podría decirnos que someter a otros individuos puede facilitar nuestra supervivencia. Sin embargo, la razón, cuya capacidad para calcular es muy superior, nos diría que, si bien podríamos someter a otros, tarde o temprano, por más fuertes que seamos, alguien puede someternos a nosotros, entrando en un estado de perpetuo conflicto. ¿Qué nos dice entonces la razón ante este posible escenario? Pues bien, la primera ley fundamental de la naturaleza, Hobbes la enuncia como: cada hombre debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla. Y cuando no puede conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra. Es decir, la razón nos dice que procuremos la paz, a menos que estemos en peligro y debamos defendernos. La segunda ley, originada en la primera y en lo que hemos tratado en este capítulo, Hobbes la enuncia así: que un hombre debe estar deseoso, cuando los otros lo están también, y a fin de conseguir la paz y la defensa personal hasta donde le parezca necesario, de no hacer uso de su derecho a todo, y de contentarse con tanta libertad en su relación con los otros hombres, como la que él permitiría a los otros en su trato con él. La razón, según Hobbes, nos lleva a socializar con la finalidad de conservar nuestra propia vida. Podríamos pensar que, si la razón nos dice esto, es porque somos animales sociales. Pero debemos regresar a las especies animales realmente sociales para encontrar la diferencia. En el caso de las hormigas, ninguna de ellas, en su individualidad, realiza esta compleja argumentación para decidir formar parte de la sociedad, o al menos no tenemos indicios de que lo haga, junto a que a las hormigas les son asignados ciertos roles jerárquicamente, mientras que los individuos llegamos a socializar únicamente porque nos consideramos como iguales. Si no fuera así, el diálogo sería imposible. Tras estas dos leyes, Hobbes nos da un conjunto de definiciones muy importantes, las cuales regulan las relaciones humanas. Ojo, estas relaciones siguen estando, a estas alturas del texto, al margen del Estado. Es cuando la razón solo nos está llevando a tratar de socializar y llegar a acuerdos con otros individuos. Nos dice Hobbes que, al no hacer uso de nuestro derecho a todo, nos privamos de esa libertad. Este privarse solo es deseable si quien se beneficia de ello, es decir, los otros individuos, también se privan de esta libertad. Los seres humanos nos privamos del derecho a someternos mutuamente, pero, nos dice Hobbes, al privarnos debemos transferir ese derecho, el derecho a todo, porque no desaparece sin más. Ya veremos en videos posteriores a quién se transfiere este derecho. Al transferirlo, los individuos tenemos la obligación de no impedir a quien se le transfiere a utilizarlo. Hacerlo sería una injusticia. Por ello, el autor define la injusticia como deshacer voluntariamente lo que voluntariamente se ha hecho en un principio.
Por último, Hobbes nos dice que la transferencia mutua de un derecho es lo que llamamos contrato. La importancia de esta definición quedará más clara cuando lleguemos al contrato social. Durante el resto de los capítulos 14, 15 y 16, Hobbes enlista otras leyes extraídas de la razón calculadora. De todas, nos es útil destacar las siguientes. La tercera, que todos deben cumplir los convenios que han hecho. La quinta, la llamada ley del complacer, demanda que cada persona se esfuerce por acomodarse a los demás, es decir, adecuarse al orden social para no desequilibrarlo. La sexta, la ley del perdón, que implica que, una vez garantizada la paz, todos deben perdonarse mutuamente ofensas pasadas, ya que, de lo contrario, la posibilidad de conflicto se mantendría. La séptima, que en los actos de venganza, de retribuir mal por mal, solo se realiza esta retribución si se obtendrá un bien a futuro. De lo contrario, solo será crueldad, glorificar el daño. La décima, que ninguna persona debe exigir para sí ningún derecho que de buena gana no acepte ver también reconocido en los demás. Creo yo que estas son las leyes más importantes, pero te sugiero leer los capítulos 14, 15 y 16 si quieres conocerlas todas, que son muy interesantes. Aún así, Hobbes destaca que la totalidad de estas leyes se reducen a una sola. No hagas a otro lo que no quisieras que te hiciesen a ti. Pero bien, cabe decir que una cosa es que encontremos estas leyes en la razón, como pretende hacer Hobbes, y otra cosa es que ellas se cumplan. Entendemos que hay seres humanos que se dejan llevar por sus impulsos más que otros. Si algunas personas son más racionales y calculadoras, por lo que buscarían mantener la paz, saben, a su vez, y gracias a la razón, que muchas otras personas apenas si se molestarían en pensar un poco en vincularse pacíficamente, dejándose llevar por sus impulsos y sus pasiones, por la creencia de que pueden someter a cualquiera que se ponga enfrente. Hobbes destaca, al final del capítulo 15, que la finalidad del juramento, en el contexto judeocristiano, busca obtener una fuerza exterior de carácter obligatoria de estas leyes, observar que se cumplan. Es decir, si dos personas juran mantener la paz, con el juramento se invoca a Dios para que Él juzgue en el más allá a quien rompa este pacto. Sin embargo, en el mundo terrenal necesitamos de esa fuerza externa presente, para no tener que esperar a un hipotético más allá, o eso es lo que nos indica Hobbes. Esta fuerza sería la del Leviatán, la del Estado civil. Para finalizar este video, cabe destacar unas últimas e interesantísimas definiciones que enlista Hobbes en el capítulo 16. Hobbes nos habla de personas, autores y cosas personificadas. Una persona, en el ámbito jurídico y político, la define como aquella entidad cuyas palabras o acciones son consideradas o bien como suyas o bien como representaciones de palabras o acciones de otros individuos. Hobbes hace un análisis etimológico de esta palabra, diciéndonos que en la antigua Grecia, persona significaba disfraz o aspecto externo. Más adelante nos dice, de manera que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el escenario como en la conversación ordinaria. Y personificar es un actuar o representarse a uno mismo o a otro. Quise destacar esta última definición porque acentúa la antropología que Hobbes nos propone en la primera parte del Leviatán. Los individuos, en sociedad, no pueden mostrarse como realmente son. No por hipócritas, no por tramposos, sino porque, en cuanto nos relacionamos socialmente, nuestro bienestar depende de la estima que otras personas tienen de nosotros. Por ello, es que el individuo muestra siempre, dentro de la sociedad, solamente su aspecto externo, cuidando aquello que expresa y que realmente piensa, para no poner en peligro su reputación, su dignidad y su supervivencia. Lo que hemos visto hasta este momento es el contenido que rescato de la primera parte del Leviatán, llamada Del Hombre, y que abarca los primeros 16 capítulos de esta magnífica obra. Hasta aquí he tratado de utilizar ser humano y no tanto hombre para tratar de dar mayor claridad a la explicación. Porque hasta el momento Hobbes no ha resaltado que únicamente el hombre protagoniza la política, como si es el caso en obras como la de Aristóteles. No obstante, cabe destacar que Hobbes siempre utiliza el término de hombre para hablar del ser humano en general,
como muchos otros autores de la época. Ahora bien, quisiera plantearte una pregunta. ¿Qué tan real crees que sería un estado de naturaleza como lo desarrolla Hobbes? ¿Realmente sería igual al de una guerra civil? Hobbes nos ha dicho hasta ahora que el estado de naturaleza es la ausencia de un estado civil, lo cual él creía ver en su natal Inglaterra. El problema es que la guerra civil surge precisamente de un conflicto al interior del Estado. ¿Crees que si pacíficamente decidiéramos diluir el Estado, necesariamente entraríamos en una guerra civil? ¿Crees que la ausencia de un Estado civil implica la guerra de todos contra todos? Sería bueno hacer un video de qué tan real es esta idea, cómo se aplica a diferentes formas de organización social que se han practicado y se practican en el mundo, y si el Estado civil es necesario para poder garantizar la paz. Pero bueno, solo quise poner estas preguntitas en la mesa para no solo aceptar las ideas de Hobbes, sino ir asomando algunas críticas. De igual forma, falta mucho por delante en esta obra del Leviatán, que veremos en los siguientes 2 videos que dedicaremos a este libro, para conocer cómo cree Hobbes que debe sostenerse y organizarse el Estado y qué papel debe cumplir en él la religión. Por ahora, esto es todo respecto al examen del ser humano, al cual entiende Hobbes como individual, con juicio propio y autónomo, y que entra en convenios solo para salvarse a sí mismo, no por tener una naturaleza social. Espero que la explicación haya sido clara y te haya gustado. Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video sobre filosofía.